Los Boston Celtics siguen siendo unos de los principales favoritos a ganar el título de este año, pero hace 2 meses las sensaciones eran mucho mejores, el equipo estaba de primero en la conferencia este con bastante soltura y eran los principales favoritos sin casi ninguna discusión, exceptuando tal vez a Milwaukee. Y ahora la cosa ha cambiado mucho porque Boston, pese a que no esté sufriendo tantísimo, lleva una racha muy negativa desde el 23 de enero, desde hace prácticamente 2 meses, y vamos a hablar sobre qué es lo que está pasando, qué problemas hay realmente y cuánto de esto es realmente preocupante de cara a playoffs y cuánto, dentro de lo que cabe, no debería ser tan problemático. Y bueno, antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle a like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opináis y ahora ya sí, vamos a empezar. El año pasado los Boston Celtics tuvieron un muy mal comienzo de temporada y en enero de 2022, en aquel momento, le dieron la vuelta a su situación, acabaron la temporada a un nivel altísimo y llegaron a finales de NBA, y este año empezaron muy bien la temporada y en enero de 2023 la cosa ha cambiado. En este caso la fecha que yo quiero marcar es el 23 de enero, porque desde entonces los Boston Celtics tienen un récord 14-11, no es terrible, no es un récord ni siquiera del 50%, pero para un equipo que aspira a llegar a finales de la NBA, las sensaciones no son buenas, se les están escapando los partidos continuamente, y el equipo no está a la altura de lo que estaba al principio de la temporada. Y es que lo primero que quiero hacer es analizar las derrotas, porque Boston lleva 11 derrotas en los últimos 2 meses y 4 de ellas fueron derrotas con margen, las otras fueron ajustadas, eso es verdad, pero tampoco creo que debamos considerar esto un indicio positivo porque muchas de esas derrotas ajustadas que tuvieron los Celtics fueron propiciadas por sí mismos porque dejaron escapar ventajas grandes. Y es que vamos a repasar ahora todos los partidos y como veis tuvieron 3 derrotas malas, una contra Magic, otra contra los Phoenix Suns y otra contra los New York Knicks, que le ganaron 3 veces en estas 11 derrotas que han tenido últimamente los Celtics, y eso fueron derrotas con autoridad por parte de los otros equipos, puede pasar, sobre todo contra los Magic es un problema, pero bueno, son cosas que ocurren. Luego tuvieron una cuarta derrota con bastante margen, que fue una derrota de 10 puntos contra los Brooklyn Nets, que no está bien ya de entrada, pero es mucho más grave cuando tenemos en cuenta que los Boston Celtics estaban 28 puntos por encima del segundo cuarto y acabaron perdiendo de 10. Es una manera de permitir que se escape de entre las manos una ventaja enorme que no puede tolerarse por parte de un equipo que quiere ganar partidos importantes en playoffs. Y tras esas 4 derrotas, de las cuales 3 podemos decir que son perdonables y la de los Brooklyn Nets fue catastrófica, hay otras 7 derrotas por un margen de 6 puntos o menos, y de hecho si eliminamos una de ellas el resto creo que son por 4 puntos o menos. Y todas fueron derrotas ajustadas, pero no por eso los indicios son tan buenos. Una fue contra los Miami Heat en la que los Boston Celtics iban 10 puntos por arriba en el último cuarto y acabaron perdiendo. Luego tuvieron una derrota en prórroga contra los New York Knicks, a su favor diré que fueron gran parte del partido por debajo y llegaron a forzar la prórroga. Tras eso volvieron a ir a prórroga contra los Milwaukee Bucks en un partido que realmente fue muy esperanzador para los Boston Celtics porque no jugó ni Jaylen Brown ni Jason Tatum, básicamente el líder del equipo fue Derrick White y llegaron a prórroga contra los Bucks, pero acabaron perdiendo. Y luego tuvieron otro partido contra los Knicks en el que los Knicks fueron dominando todo el partido, Boston llegó a forzar la prórroga, llegó a forzar una segunda prórroga y acabaron perdiendo, y esto implica 3 derrotas contra los New York Knicks entre sus últimas 11 derrotas, lo cual de cara a un posible cruce en playoffs es problemático. Al día siguiente en un back-to-back jugaron contra los Cavs, iban ganando de 14 en el último cuarto y acabaron llegando a la prórroga donde los Cleveland Cavaliers les acabaron ganando, o sea que entiendo el cansancio después de una doble prórroga el día anterior, pero una vez más estás ganando con margen en el último cuarto y dejas que se escape el partido. Luego pierden de 2 contra los Houston Rockets, un equipo muy inferior, y la última derrota fue contra los Utah Jazz, un partido en el que fueron ganando en todo el último cuarto y acabaron perdiendo de 1 contra Utah, otro equipo inferior. O sea que sí, es verdad, fueron derrotas ajustadas, algunas son comprensibles. Perder 3 partidos contra los Knicks es un problema porque después de que te roben 1 o incluso 2, tienes que ir a matar al tercero y Boston tiene suficiente talento como para superar esto. Pero eso, las sensaciones no son buenas y uno de los mayores problemas que está teniendo Boston es el de mantener sus ventajas, y creo que gran parte del problema viene de que en sus momentos cruciales el balón se va a las manos de sus principales jugadores y donde Boston está flojeando más a día de hoy es en su anotación individual. A nivel de juego colectivo, a nivel de tiro, el equipo está funcionando de maravilla y de hecho en esta racha sus jugadores secundarios, digamos sus roleplayers, están jugando todavía mejor, lo cual implica que Boston podría estar todavía peor si el nivel de tiro y de producción de Derrick White, Malcolm Brogdon, Al Horford no estuviera siendo el que es. Y es que ahora quiero hablar de los jugadores que lo están haciendo bien en estos últimos 2 meses y que están ayudando a mantener a flote el equipo, y luego hablaremos de los 3 elementos principales que ahora mismo están resultando
problemáticos o como mínimo decepcionantes en este mal trago de los Boston Celtics últimamente. Y en medio de todo esto no voy a hablar de Robert Williams porque ha sido muy inconsistente a nivel de tiempo de juego. Cuando está, lo hace bien, creo que está teniendo un impacto inferior al de la temporada pasada, pero esto me parece algo que ha ocurrido antes y después de esta racha. Pero vamos a empezar hablando entonces de las buenas noticias de los Boston Celtics, y la primera es Derrick White, al que por algún motivo muchas veces no juegan en el último cuarto cuando está siendo el tercer mejor jugador de los Boston Celtics sin lugar a dudas. Y es que White había tenido un buen comienzo de temporada, pero desde el 23 de enero está promediando 32 minutos de juego, más de 16 puntos, 4 rebotes, 4,8 asistencias, 5,5 triples intentados, un 49% de sus tiros de campo, un 38% desde 3, y como veis ha mejorado en todos los aspectos, está siendo más eficiente, más productivo, defiende a muy buen nivel. Es verdad que es pequeño y en ocasiones pueden buscarlo en el pick and roll, pero en general es realmente sólido a nivel defensivo y está funcionando de maravilla. O sea que White es clave para que Boston tenga 14 victorias y no menos, pero en ocasiones eso, pecan de sentarlo para darle prioridad a Marcus Smart por la veteranía en el equipo, por el tiempo que lleva establecido en Boston, y lo entiendo hasta un punto, pero cuando realmente un jugador está funcionando mejor que el otro, y ahora mismo Derrick White está funcionando mejor que Marcus Smart, hay que tomar decisiones duras también. Y luego tenemos a otro posible base que podría funcionar en ocasiones en cierres de partidos, que a veces lo ha hecho desde luego, que también está jugando mucho mejor en este último tramo, y es que en los últimos 2 meses Malcolm Brogdon, que ha tenido una temporada muy buena de principio a fin, está jugando mejor, está promediando ahora mismo 29 minutos de juego, que es una subida considerable de minutos, 15,5 puntos, 4,2 rebotes y 3,5 asistencias, y ha elevado un poco su nivel de acierto, porque está tirando 4,7 triples por partido y anotando el 50% de sus tiros de campo, que es una subida de 2 puntos porcentuales, y se está manteniendo un completamente absurdo 46% de ese 3. Brogdon está siendo una noticia excelente para los Celtics, está especialmente sano para sus estándares, y aún así Boston, como decía, está sufriendo más de lo esperado. Y en medio de todo esto tenemos al más absurdo de todos a nivel de tiro, Al Horford, que es un muy buen jugador, un jugador muy veterano también, que a lo largo de la temporada probablemente tendría que jugar menos para estar más preparado de cara a playoffs, y están necesitando ponerlo más en el campo por las ausencias de Robert Williams, por la bajada de rendimiento de Grant Williams y porque lo necesitan básicamente. Y es que Al Horford está promediando 31,7 minutos de juego por partido, está jugando un minuto más por partido en estos últimos 2 meses de lo que jugó al principio de la temporada, está en unos 10 puntos y 6 rebotes por partido, 3,6 asistencias, que es una subida de una asistencia por partido con respecto al comienzo de temporada, se está tirando 5,4 triples y últimamente está anotando el 50% de ellos, estaba en el 43, que es una cifra altísima, ahora está en 50% de acierto en sus tiros de 3 en los últimos 2 meses, 49% de sus tiros de campo, o sea que unos porcentajes increíbles, y la suma de estos 3 jugadores, Al Horford, Derrick White y Malcolm Brogdon, está siendo excelente para los Celtics, y en medio de todo esto uno de los All-Stars está jugando bien, no es que haya mejorado, simplemente se está manteniendo más o menos igual, y ese es Jaylen Brown, que está teniendo un buen tramo. Poco antes del All-Star en febrero se llevó ese golpe en la cara, lo cual lo hizo perderse unos cuantos partidos, no ha jugado tanto como otros de los jugadores de los que hemos hablado ahora, pero se está manteniendo a un nivel muy alto, aún jugando con la máscara, que en ocasiones es perjudicial para alguno de estos jugadores a nivel de eficiencia y capacidad de tiro. Y es que Jaylen Brown está promediando 37 como minutos de juego por partido, una vez más está jugando más que antes porque Joe Mazzulla lo está necesitando, está promediando 26,4 puntos, que es una pequeña bajada de anotación, 6,3 rebotes, ha bajado considerablemente en esto, está asistiendo un poco más también, y se está tirando 7,3 triples por partido, anotando el 36% de ellos, lo que quiere decir que está tirando un nivel promedio con un nivel de dificultad de tiros bastante elevado, o sea que en eso lo está haciendo muy bien, y está anotando el 48% de sus tiros de campo, que es una pequeña bajada de un punto porcentual. Jaylen Brown está siendo muy bueno en toda esta temporada y lo está haciendo también en este cierre de temporada, por lo que no es culpa de ninguno de estos jugadores, la culpa al final es del colectivo en general, de todo el equipo, de la toma de decisiones al final de partidos, y no quiero culpar tantísimo al entrenador por sus decisiones, por los tiempos muertos o los no tiempos muertos, que a veces sí que ha sido un problema, pero sí que creo que hay momentos en los que hay que jugar a quien realmente está funcionando cuando está funcionando, y ese es sobre todo Derrick White, que está siendo buenísimo. Pero eso, creo que estos jugadores están cumpliendo su función y de hecho haciendo mucho más de lo esperado en el caso de Brogdon, White y Horford. Pero vamos ahora a ver unos cuantos stats para ver la diferencia de cómo eran los Celtics antes de esta racha y después de esta racha, y luego vamos a señalar unos cuantos culpables que no tienen toda la responsabilidad, pero no están jugando como deberían. Y es que, como veis ahora, los Boston Celtics antes del 23 de enero, desde el comienzo de la temporada hasta el 23 de enero, eran el tercer mejor equipo de la NBA en ataque, el quinto mejor equipo en defensa y el equipo que mejor ratio de asistencias pérdidas tenía de toda la NBA. O sea que eran el equipo que más asistencias repartía en relación al número de pérdidas que tenía. En estos últimos 2 meses están de 15º en rating ofensivo, o sea que han bajado 12 posiciones en esto, están de 6º en rating defensivo, con lo que es una bajada de solo una posición, están de
de 16º en su rating de asistencias perdidas, lo cual quiere decir que antes eran el equipo más seguro de la NBA con el balón en las manos y ahora son un equipo totalmente promedio. Están de décimos en asistencias frente a la posición número 5 que ocupaban con anterioridad, lo cual quiere decir que todavía reparten muchas asistencias, siguen moviendo mucho el balón. Muchos de los tiros que estaban anotando Derrick White, Malcolm Brogdon, Al Horford vienen de catch and shoot al final, y desde luego en eso no hay muchos cambios. Como veis, están de segundos en número de intentos en catch and shoot de toda la NBA antes y después, o sea que el movimiento de balón no ha cambiado, siguen jugando un juego realmente generoso y realmente fluido, y a nivel de acierto no lo he puesto aquí, pero no hay muchos cambios tampoco. El problema viene de la creación individual, de lo que no son tiros en catch and shoot o movimiento de balón. Y es que antes del 23 de enero los Boston Celtics eran el segundo equipo más eficiente de toda la NBA en sus tiros en penetración, o sea, atacando el aro, con Jaylen Brown en transición, con Jason Tatum creando el 1 contra 1, solo había un equipo mejor que ellos a nivel de porcentajes de tiro. Ahora mismo están de decimosegundos en su porcentaje de tiros en penetración desde el 23 de enero. Eso quiere decir que están un poco por encima del promedio, pero a la hora de resolver canastas difíciles, a la hora de depender de un jugador para que cierre partidos, a la hora de solucionar los problemas en el último cuarto cuando las cosas se ponen realmente complicadas, los Celtics decaen, no tienen un recurso tan fiable a la hora de jugarse esos momentos complicados, y eso se está notando mucho en el clutch, en los momentos finales para cerrar partidos. Y el porcentaje de tiros es un problema, pero el número de balones que no llegan a tirar es un problema mayor, porque los Celtics pierden muchos tiros cuando están intentando penetrar a canasta. Antes de ese 23 de enero, los Boston Celtics eran el sexto equipo que menos balones perdía intentando penetrar a canasta. O sea, esos típicos momentos en los que un jugador, digamos Jason Tatum, está penetrando a canasta y alguien mete la mano, pierde el balón, se le escapa, hace un mal pase. Antes eran solo los sextos de toda la NBA en pérdidas, ahora están de 28º. Solo hay dos equipos en toda la NBA que están siendo menos seguros con el balón en las manos cuando intentan penetrar a canasta, y esto es catastrófico y totalmente inviable para un equipo que necesita eso, un recurso ofensivo para momentos claves. Y es que nunca han sido un equipo súper fiable a la hora de crear sus propios tiros. El pull-up shooting se llama en inglés, que viene siendo ese tiro desde el dribbling, ese tiro que se crea un propio jugador. No era un fuerte de los Boston Celtics con anterioridad. Básicamente todo dependía de Jason Tatum y Jaylen Brown, y Tatum todos sabemos que es un jugador que tiene altos muy altos y bajos muy bajos, y cuando Tatum está mal hace 1 de 10 básicamente. Pero es que antes de esta mala racha los Boston Celtics estaban de 19º en pull-up shooting de toda la NBA, o sea, por debajo de la media, pero como mínimo más o menos en la media. Ahora mismo están de últimos. No hay ningún equipo en toda la NBA que tire peor en tiros creados por un propio jugador de toda la NBA. Y esto decae mucho en Jason Tatum, pero también mucho en Marcus Smart, que tira más de lo que debería, siempre lo ha hecho, pero últimamente está teniendo una mala racha. Y también en Grant Williams, que es verdad, es un jugador mucho más secundario, pero Grant Williams era un jugador clave para el éxito de los Celtics, porque es muy versátil en defensa, es capaz de meter sus triples, y este año estaba demostrando un extra ofensivo de creación individual muy interesante que ha desaparecido. Y es que Grant Williams está teniendo partidos en los que no juega, está teniendo partidos en los que juega menos, y su impacto se ha reducido drásticamente. En estos últimos partidos, desde el 23 de enero, Grant Williams está promediando menos de 25 minutos de juego por partido, o sea, está jugando 3 minutos menos, está anotando solo 6,8 puntos con 4,6 rebotes, repartiendo 1,6 asistencias, está tirando un poquillo más de 3, un 3,9 triples intentados, y el porcentaje de tiros de 3 está muy bien, 40% desde 3, es una bajada un punto porcentual. El problema es el resto. 37% de acierto en sus tiros de campo, es una bajada de 12 puntos porcentuales, lo cual básicamente quiere decir que Grant Williams, cada vez que hace algo que no sea tirar de 3, está tomando una mala decisión ahora mismo y está provocando malos tiros para los Boston Celtics y pérdidas también, que bueno, es algo de lo que nos estamos hablando justo en estos stats. Y ahora vamos a hablar de Jason Tatum, que sigue siendo un muy buen jugador, no quiero descontar eso, y de hecho está haciendo algo muy bien, que es que en esta mala racha que está teniendo en estos periodos de inconsistencia en los que está jugando realmente mal a nivel ofensivo en ocasiones, está reboteando más que nunca, está defendiendo, está repartiendo juego. Tatum sigue siendo un jugador de impacto positivo de sobra, un All-Star, un jugador de calibre del NBA, pero se ha caído la carrera por el MVP, cada vez está más abajo por algo. Y es que últimamente sus tiros entran cada vez menos, esa capacidad de ser resolutivo, ese pull-up shooting del que hablábamos, nunca ha sido de élite, o por lo menos no de élite a un nivel consistente, y cada vez está flojeando más, y tal vez necesita descansar, y desgraciadamente los Celtics cada vez lo están jugando más, porque Jason Tatum ahora mismo promedia 38,2 minutos de juego por partido desde el 23 de enero, que es una subida de 1,1 minutos más, 27,7 puntos por partido, es una bajada de 3,5 puntos, como decía, está asistiendo y reboteando más, casi 10 rebotes por partido y 5,5 asistencias, se está tirando 9,4 triples y anota el 33% de ellos, y una cosa son los triples en catch and shoot donde está siendo bueno, otra cosa son los triples que se crea él mismo, y está anotando el 44% de sus tiros de campo, que para un jugador de su tamaño y con sus habilidades es un porcentaje realmente malo y bastante cercano a ser poco tolerable, la verdad.
Pero por último, el jugador que creo que ahora mismo más se merece la responsabilidad es Marcus Smart, porque Boston, si bien no ha bajado tanto a nivel defensivo, ha bajado un poco en defensa también, y mucho viene de Marcus Smart, que no está bien. No sabemos qué le pasa exactamente, pero desde su lesión no está igual. Marcus Smart tuvo una muy buena temporada el año pasado, tuvo un muy buen comienzo de temporada este año como base, repartiendo juego, muchas asistencias, muy bien a nivel de pérdidas. Su eficiencia nunca ha sido buena, pero en defensa seguía siendo muy bueno. Y ha bajado el nivel de intensidad, físicamente no parece que esté igual, creo que necesita descansar, o no lo sé, pero no lo veo bien, y ha perdido totalmente en toque. Y a nivel ofensivo esas malas decisiones y esos malos tiros que siempre ha tomado siguen estando con un nivel de acierto incluso inferior a lo habitual, y aún por encima no está repartiendo juego como antes. Y en consecuencia Marcus Smart, por el legado con Boston, por lo establecido que está en el equipo, es el base titular de un equipo potente con aspiraciones de campeonato, y está defendiendo a un nivel bastante bajo para sus estándares, no está tirando bien en absoluto, y aún por encima no está repartiendo juego como antes, y Derrick White tendría que ser el jugador que cierre partidos en vez de él. Esa es la realidad a día de hoy, hasta que Marcus Smart se reponga, que es algo que Boston necesita desesperadamente. Desde el 23 de enero Smart está promediando 32,6 minutos de juego, se mantiene como antes, está dotando 11,9 puntos por partido, lo cual es una pequeña subida, pero todo lo demás empeora. 2,7 rebotes por partido, Smart nunca ha conseguido muchos rebotes, 2,7 es una cifra muy baja, 4,1 asistencias por partido, que es una bajada de 3,1 asistencias con respecto al resto de la temporada, con un pequeño aumento de pérdidas también. Smart ahora está perdiendo 2,8 balones por partido, antes perdía 2,4, aquí cometió un error, ese menos es un más. Pero vamos, básicamente Smart está repartiendo antes 7, algo asistencias por partido y perdiendo 2,4 balones, ahora reparte 4 asistencias y pierde casi 3 balones por partido, anota el 39% de sus tiros de campo, que es una bajada de 3 puntos porcentuales, 42 está mal, 39 está fatal, y está anotando el 34% de sus triples, que para sus estándares está bien y con el nivel de tiro que hay en este equipo no es un problema, pero claro, todo lo demás ahora mismo es un problema con Marcus Smart. Necesitan sentarlo, necesitan que descansen, necesitan que se recupere físicamente. Creo que básicamente, como no está bien físicamente, está forzando cosas y de ahí las pérdidas, de ahí los errores, de ahí la bajada de impacto. Y eso. Ahora mismo no es el culpable de todo, ni mucho menos, pero los Boston Celtics están jugando como antes. Y muchas cosas están saliendo bien porque ese tiros en catch and shoot, ese trabajo de los jugadores secundarios está siendo un lujo absoluto y Boston tiene muchísima suerte de que estén jugando como están jugando, pero la resolución de partidos, los momentos claves, las pérdidas de balón y el rendimiento de Marcus Smart, Jason Tatum y Grant Williams no están ayudando en absoluto a Boston en estos últimos partidos. Y nada, con esto hemos acabado el vídeo de hoy. Creo que Boston sigue siendo contender al título, creo que las cosas pueden cambiar en estos 10 partidos que quedan, y aún si no cambian en estos 10 partidos que quedan, si Boston supera la primera ronda de playoffs seguramente consigan agruparse un poco y funcionar de manera más cohesionada. El equipo es muy profundo y muy talentoso, pero las cosas no pintan nada bien ahora mismo para los Celtics. Y esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.